webinars, pero también a través de un asesoramiento uno a uno a través de una plataforma de historias clínicas digitales. Voy a presentar hoy día a la expositora, la licenciada Celia Limachi, quien ha estudiado en la Universidad Mayor de San Andrés enfermería y ha seguido diferentes cursos en bioseguridad en Chile, en México, en la Argentina, y actualmente está a cargo del programa de protección en el Hospital del Niño desde hace ya mucho tiempo en tuberculosis, en leishmaniasis, en VIH-Sida y actualmente a cargo de la protección de las personas dentro del hospital, en el Hospital del Niño para COVID-19. Licenciada, le doy la palabra. Gracias, doctora. Buenos días a todos los asistentes. Para mí un gusto, placer para poder compartir las experiencias que se tienen en el hospital donde trabajo, ¿no? Entonces vamos a empezar con la charla. Vamos a hablar sobre bioseguridad en salud, que es importante la bioseguridad en salud en todos los centros hospitalarios, ¿no? Sea de primero, segundo, tercer nivel. Es muy importante cumplirlas y estar siempre a la par de esto, ¿no? Entonces, como recordatorio, bioseguridad, conjunto de normas y procedimientos que tiene el objetivo de proteger al personal de la salud, al familiar y también a la comunidad, ¿no? Al medio ambiente también. Entonces, esto en los factores puede ser para cubrirnos, siempre protegernos de los riesgos biológicos, químicos, físicos que estamos expuestos en el centro hospitalario, ¿no? Entonces, eso es importante tener este concepto claro para dar el cumplimiento. Es importante que los profesionales de salud, ¿no?, cumplan las normas y los protocolos de bioseguridad. Algunas veces lo conocemos, sabemos que tenemos que lavarnos las manos, pero no lo cumplimos. Tenemos que tener el hábito del cumplimiento, ¿no?, de los protocolos de la norma de bioseguridad. Actualmente, por ejemplo, estamos pasando en esta de la pandemia por el coronavirus, ¿no? Entonces, creo que nos ha hecho que podamos recordar todo lo que es de bioseguridad. Ojalá esto pues se quede permanentemente para todos nosotros y así poder practicar lo que es bioseguridad, ¿no? El comité en este caso se tiene que activar el comité de bioseguridad, el comité de infecciones asociadas a la atención de salud, siempre protocolizando y cumpliendo las normas para esto, ¿no? Como primera medida vamos a hablar de las precauciones estándar en la atención de salud, ¿no? Especialmente en el COVID-19, ¿no? La protección estándar nos dice que debe ser requerido primero, la primera norma de bioseguridad es la higiene de manos, ¿no? Si nosotros no nos lavamos bien las manos, no cumplimos los tiempos, no cumplimos los pasos de la higiene de manos, los momentos de la higiene de manos, discúlpenme, colegas, estamos perdiendo el tiempo, estamos perdidos ahí, vamos arriesgando nuestra vida, ¿no?, para podernos infectar con el coronavirus, con alguna otra patología de la institución, ¿no? Otro punto es las barreras protectoras, hay que practicarlas, tienen que ser sencillas, específicas y de fácil uso, ¿no? Luego es la limpieza y desinfección de las superficies altamente tocadas por el personal de salud. Vamos a hablar sobre la bioseguridad, ¿no? Empieza siempre de las manos. La bioseguridad, la seguridad empieza de nuestras manos. ¿Cómo hacerlo? El lavado de manos, ¿no? Ahí la OMS siempre nos ha universalizado la higiene de manos, que tenemos desde el punto 0 hasta 11 puntos, ¿no? Lavado de manos con jabón antibacteriano. Entonces ahí tenemos que ver, entre nosotros tenemos que cuidarnos, tenemos que tener una buena adherencia a la higiene de manos, ¿no? Si el colega que entró a la sala, no se lava las manos, hay que recordarle, no se lava las manos. Tenemos que cuidarnos entre nosotros, controlarnos para la higiene de manos, porque de lo contrario no vamos a poder tener el hábito de la higiene de manos, ¿no? Entonces en nuestras manos está la vida. Si nosotros nos lavamos las manos, pues no vamos a sufrir la infección que podamos contaminarnos, ¿no? La seguridad está en tus manos. Ahí dice, ¿no? Tenemos el otro tipo de lavado de mano que es con agua y jabón. Ahora estamos hablando de la desinfección de las manos a solución de base alcohólica. En esto ya va
con 8 pasos, ¿no? Entonces, es importante, además, este año la OMS ha decretado año de la enfermera, ¿no? Entonces, todas las enfermeras tenemos que tener el hábito de higiene de mano, todo el personal de salud. Realmente cuando se hace la supervisión o los estudios de sombra de higiene de mano, quien tiene más adherencia es la enfermera. Entonces, ahí vemos que este año es el año de la enfermera, de la matrona. Entonces ahí nos dice, la atención limpia, seguro, empieza de ustedes, ¿no? De nosotros, de todas las enfermeras, y nosotros siempre estamos con el paciente a las 24 horas, y nosotros pues tenemos que ser las abogadas del paciente, ¿no? Decir al médico, recordarlo, ¿no? No se ha lavado las manos, etcétera. Además, cuando nos lavamos las manos con solución a base alcohólica, siempre tiene que ser en el área del paciente. Entonces quiere decir que cada paciente está ahí, tiene que estar al lado su jabón antibacterial, su alcohol en gel, ¿no? Para poder cumplir el lavado de manos. Uno de los momentos, los 5 momentos de la higiene de mano, justamente este mes, el mes de mayo, recordamos el Día Mundial del Lavado de Manos de los 5 momentos, ¿no? Y el 5 de mayo, por los 5 momentos se habla esto, ¿no? Entonces, nosotros ahí tenemos que practicarlo, ahí dice el entorno del paciente. Entonces, el lavado de mano tiene que ser el entorno del paciente. No puede ser que el personal ingrese a la sala sin poderse lavar las manos. Entonces, en tiempos de COVID, importante la primera medida, higiene de manos. Ahí vemos la seguridad, ¿no? En bioseguridad vemos de las barreras protectoras prácticas que estamos hablando. Entonces, las barreras prácticas deben ser específicas, ¿no? Entonces, hablamos de la bata, ¿no? Entonces, ahí nos da la recomendación el CDC y la OMS para el uso de las batas, tiene que ser las batas de puños largos, tienen que ser tejidos, no puede ser con ligas, ¿no? Porque el tejido nos da la seguridad a que podamos ponernos el guante hasta ahí, ¿no? Entonces, eso tiene que ser, ¿no? Tiene que ser el modelo más fácil de colocarnos, ¿no? Entonces, no debe ser... no puede ser pesado, tiene que ser liviano, porque muchas veces las enfermeras estamos dependiendo a los países o a las instituciones, estamos 12 horas, 8 horas continuas con el paciente, 6 horas continuas con el paciente, por eso debe ser liviano. Una longitud debe ser adecuada, siempre por debajo de la rodilla, para todas las normas de bioseguridad, por debajo de la rodilla. El ajuste y el cierre del cuello también es importante, esto debe llegar, ¿no? Hablamos de los barbijos, ¿no? El barbijo quirúrgico está también para el aislamiento de las gotas, aislamiento de gotas. Entonces ahí tenemos 2 tipos de barbijo, el otro que es con las liguitas que tenemos y el otro son con los guatos o los tirantes que tenemos, ¿no? Entonces, para el personal de salud es importante el adecuado uso del barbijo es con las tiritas, ¿no? Con las tiras que debemos utilizar. ¿Por qué? Porque los barbijos con las liguitas pues nos hace un espacio en esta parte, ¿no? Entonces, por ahí puede ingresar el virus del coronavirus, ¿no? Entonces, es importante, mientras el otro con las tiritas lo ponemos arriba, uno, y el otro abajo, entonces esto vamos a tener totalmente cerrado. Entonces, por eso es importante el uso adecuado del barbijo, ¿no? El barbijo quirúrgico. Además del barbijo quirúrgico, el doble, la tablita, el doble que tiene que ir para abajo, ¿no? Porque si un virus, alguien estornuda, etcétera, entonces por gravedad va a bajar abajo. Si lo tenemos el doblez hacia arriba, entonces el virus puede quedar ahí y es un riesgo. Nosotros a veces estamos acostumbrados a tocarnos el barbijo, ¿no? Entonces podemos contaminarnos las manos y como no tenemos buen hábito de la higiene de mano, podemos tocarnos el ojo, la nariz, alguna otra cosa y ya estamos contaminados. Eso es importante también, ¿no? Entonces se debe colocar de manera adecuada, ¿no? Cubrir siempre la nariz y la boca. También debe ser, hoy en día no tenemos los barbijos. Entonces, la OMS y el CDC nos dice debemos tener el tiempo de vida se expande, ¿no? Entonces, podemos utilizarlo el barbijo quirúrgico por 8 horas, ¿no? Entonces, en 24 horas podemos utilizar los 3. Entonces, ya nos están dando alternativas, ¿no? Bueno, incluso se puede utilizar, si no está sucio, no está manchado, se puede utilizar hasta que esto nos dé que se manche o que esté sucio, ¿no? Una vez, por decir, si a la hora se me ha manchado, está húmedo, está mojado y está sucio, o me ha salpicado algunos fluidos corporales, puedo desechar en el contenedor rojo, ¿no? Uso continuo implica no
si yo me pongo el barbijo, no puedo estar sacándome, poniéndomelos, moviendo, porque una vez que me lo he puesto, la parte delantera ya se considera que está contaminada, está sucia. Entonces yo no puedo tocar, una vez que me he puesto, no puedo estar sacando y colocándome porque ya está contaminada por la parte de adelante. Entonces, al tirarme solamente voy a agarrar de la tirita de acrílico o lo voy desatando y lo voy a botar. Para nada puedo tocar por la parte de adelante, ¿no? Está contaminado. Eso tenemos que tener muy en cuenta porque ha habido casos en los otros países, al retirarse el equipo de protección personal, se han contaminado y están infectados por el coronavirus. Entonces, es importante darle buen uso de estos equipos de protección personal. El uso de guantes, ¿no? El uso de guantes de examen, o le decimos los de diles, que algunas veces, ¿no? Entonces es importante, podemos utilizar los guantes de látex o los guantes de nitrilo, entonces no hay problema, pero sí los guantes tienen que estar por encima del mandil, ¿no? Y tiene que estar puesto. Entonces, el guante no estéril, se puede utilizar para tocar los fluidos corporales, etcétera, ¿no? Entonces, ¿quién lo usa? ¿Quién lo debe usar? Todo el personal de salud lo debe utilizar para tocar los fluidos corporales, ¿no? Algunas veces ahora el personal, por ejemplo, nuestros compañeros, nuestra familia o en los mercados, la gente lo está utilizando, los guantes no es adecuado el uso, ¿no? Porque piensan que uno al colocarse los guantes están seguros, pero puede ser que el guante esté perforado, no hay de 3 al 18% que los guantes no vienen íntegros como los guantes quirúrgicos, ¿no? Estos son de diles, entonces puede tener alguna falla y al tener el guante uno se piensa que está seguro, no es así. Nos va a dar una falsa seguridad de esto de los guantes. Entonces, ¿quién lo utiliza? El personal de salud. ¿Para qué lo utiliza? Para tocar los fluidos corporales, para no contaminarlos. Puede ser sangre, heces, fecales, semen, etcétera, etcétera. Para eso vamos a utilizar los guantes, ¿no? Entonces, ¿cómo lo utilizamos? Para esos casos también, ¿no? Entonces, los guantes quirúrgicos solamente para procedimientos invasivos. Los guantes se deben desechar después ¿no? En la bolsa roja, ¿no? Entonces, antes de ponerme los guantes, debo realizar higiene de mano. Después del retirado del guantes, debo hacer higiene de mano con agua y jabón, porque el guante puede tener alguna normalidad, entonces yo debo estar segura de que mis manos tienen que estar limpias. El uso de gogles o los lentes o los antiparras, ¿no? Entonces el uso en este caso, sabemos que en este tiempo del COVID-19, los medios de ingreso de este virus puede ser por las mucosas, ¿no? Ojo, nariz y la boca. Entonces, por eso los lentes utilizamos en este caso, ¿no? Se utilizan los lentes para tomar de muestra con los pacientes, se puede utilizar se debe utilizar para intubación de los pacientes. Además, ¿no? En los generadores de aerosoles debemos utilizar siempre los lentes, ¿no? Entonces, igual, nos colocamos el lente, para nada tenemos que estar hurgando el lente porque de adelante igualito está contaminado. Entonces, para el retirado, ya he terminado mi jornada laboral, debo retirarme los lentes, me retiro de la parte de atrás, agarro la liga de la parte de atrás, agarro y eso lo voy a poner en un detergente, dependiendo de la institución, puede ser, algunas veces seguimos con el ACE, entonces puede ser en el detergente del ACE o en el detergente enzimático. Nosotros en el Hospital del Niño trabajamos con el detergente enzimático que tienen varias enzimas, ayuda a eliminar más impurezas, nosotros lo ponemos ahí, lo podemos lavar o de pronto desinfectar con el alcohol también, ¿no? Se puede desinfectar con el alcohol. En este caso tenemos que tener, colegas, muy en cuenta saber qué son desinfectantes o antisépticos, porque he visto casos que lo han utilizado con clorexidina. La clorexidina es antiséptico, entonces lo arruina la pantalla. Entonces no podemos utilizar ningún antiséptico para estos casos, ¿no? Debemos utilizar desinfectantes, debemos utilizar. El alcohol se lo considera antiséptico y desinfectante, es ideal para desinfectar los gogles o los lentes para este caso. Vamos a hablar sobre el aislamiento de medidas de precaución. Hoy en día, en este tiempo, tenemos que utilizar las medidas de precaución, tener las cartillas de precaución en los hospitales, ¿no? El CDC nos recomienda, los Centros de Control de Prevención de Enfermedades nos dicen, deben tener cada institución las cartillas de aislamiento de los pacientes para saber con qué tipo de pacientes estamos en nuestros hospitales. Y cada profesional debe saber, debe conocer las cartillas de aislamiento de los pacientes, tanto desde el director, el portero, el personal manual que realiza la limpieza de los ambientes, de los pisos, puede ser el personal
que proporciona la alimentación. Todo el personal de salud tiene que conocer esto. Los aislamientos hospitalarios tienen el objetivo ¿no? prevenir la propagación de las enfermedades transmisibles entre paciente, persona y visitantes, ¿no? Ahora en este tiempo ya no hay visitantes, si hay personas mayores que están en los hospitales que son para adultos, ya no hay visitantes, ¿no? En hospitales pediátricos sí todavía, ¿no? Y eso es un poco más restringido, solo una visita. También el visitante debe hoy en día todo el personal de salud debe portar barbijos en los hospitales y el visitante también barbijo quirúrgico, y los pacientes si toleran también tienen que tener el barbijo quirúrgico, ¿no? Entonces, los tipos de aislamiento, tenemos aislamiento aéreo, aislamiento por gotas y el aislamiento por contacto, ¿no? Entonces, ahí vemos el aislamiento por gotas, ¿no? La precaución por gotas. El virus, por ejemplo, este virus que viene, el coronavirus, es, ¿no? Aislamiento por gotas, ¿no? La persona quien va a hacer triaje en la sala de urgencias, ¿no? Cada institución ha adecuado de acuerdo a los ambientes que tiene, ¿no? Donde el área de triaje. En el área de triaje, pues el personal de salud tiene que ir con las medidas de precaución por gota. With ¿qué se va a hacer? Lavado de mano, uso de guantes y barbijo quirúrgico y la bata o el mandil. Con todo este equipo de protección personal va a ir a hacer la atención en esa área, ¿no? Una vez que el paciente se lo atiende, pues hay áreas, consultorios, donde están destinados para los pacientes sospechosos, ¿no? Asintomáticos. Entonces, en ese caso, el personal médico vaya y atiende de la misma manera, ¿no? Se pone el equipo de protección personal, tiene que haber un espacio donde nos colocamos el equipo de protección personal. Entonces, ahí nos vamos a colocar primero lavado de mano y luego nos vamos a colocar según la orden que nos da el Ministerio de Salud o las normas internacionales que nos han dado, ¿no? Primero nos ponemos la bata, luego después de la bata nos vamos a poner el barbijo, nos ponemos los lentes, el gorro y por último nos vamos a poner los guantes para poder ver al paciente, ¿no? Entonces, todo eso va a ser por precaución por gotas. Cuando el paciente, aislamiento por gotas, ¿no? Las gotitas ¿por qué decimos por gotas? Las gotas miden más de 5 micras, entonces a metro o a metro y medio estas gotas se van a caer estos virus, por eso nosotros debemos utilizar los barbijos quirúrgicos, ¿no? Entonces no vamos a tener ningún problema, ¿no? Sin embargo, cuando son el aislamiento respiratorio, las microgotas son más pequeñas y se quedan en el espacio y en ese caso se utilizan los barbijos o los respiradores N95, ¿no? Entonces eso es importante de cargarlos. Ahora el aislamiento aéreo estamos, ¿no? Entonces, en el aislamiento aéreo, ya, vamos a utilizar este aislamiento aéreo con pacientes con tuberculosis, pacientes, por ejemplo, para la toma de muestra, ¿no? Para la toma de muestra para COVID. Entonces, el personal, todo generador de aerosoles tiene que tener barbijo N95. Por ejemplo, si yo voy a ir a tomar la muestra al paciente, entonces debo tener el mandil, ¿no? Debo tener el barbijo N95, hay que ver la forma de cuidarlo, que no tiene que estar cajado. Algunas veces agarramos y nos ponemos así, tiene la técnica de ponernos, ¿no? Entonces hay que estirar las liguitas, hay que adecuarlas porque están muy apretitas, se los adecua un poquito y se lo pone a la mano y nos vamos a ir calzando de uno. Las tiritas va uno por debajo del lóbulo de la oreja uno y el otro va por encima del pabellón de la oreja, ¿no? Entonces luego nos vamos a poner los lentes y luego el gorrito y luego nos podemos poner las máscaras faciales que ahora tenemos, ¿no? Para cubrirnos de los aerosoles. Entonces, de ese sentido, el personal quien va a tomar la muestra, lo va a tomar la muestra en ese sentido. Ahora el personal, si el paciente se pone mal, etcétera, necesita una terapia intensiva, tienen que intubarlo, entonces la persona que intuba también tiene que tener este equipo de protección y las personas quienes están ayudando en la intubación, no pueden ser muchas personas donde van a estar donde el paciente, ¿no? Se dice, las normas nos dicen, la persona que tiene más capacidad o más, ¿cómo se puede? Más facilidad para intubar, esas
personas pueden intubar y tener estos equipos de protección personal? Uno más para que le pueda ayudar. Ya no se puede 3, 4, 5 personas. Además, ustedes ahora el equipo de protección personal tiene un costo alto, ¿no? Cada kit está como 300 a 350 bolivianos, ¿no? Nos imaginaremos 5 personas, ¿cuánto vamos a gastar solamente en ese equipo? Entonces, tenemos que darle un buen uso a estos equipos de protección personal. El aislamiento respiratorio, ¿no? Pues, las partículas son, ¿por qué no vamos a utilizar el N95 en aislamientos respiratorios? Porque las partículas son menos de 5 micras y permanecen en el aire. Por ejemplo, la tuberculosis, ¿no? El bacilo de Koch es menos de 5 micras, mide y siempre está en el aire. Puede estar 5 metros. Si yo a 5 metros del paciente voy a estar, si no me he colocado este barbijo N95, yo puedo ser portadora puedo contagiarme con la tuberculosis. Por esa razón, utilizamos el barbijo N95. Es importante que el barbijo utilizarlo de acuerdo al tipo de paciente, al aislamiento del paciente, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta en este caso. Los respiradores N95, el propósito del uso es proteger de la inhalación de los aerosoles actualmente en el tiempo de COVID, ¿no? La evaluación médica de los usuarios, aprender el test de la adaptación y de la calidad, cómo tenemos que utilizarlo, ¿no? Entrenar al personal cómo lo va a utilizar el equipo de protección personal, el ponerse, el retirarse también, aprender a mantener después de utilizarlo. Una vez que yo me lo he puesto, debo tener puesto, no hurgarlo, moverlo, no estar sacándome porque ahí voy a correr el riesgo de contaminarme, ¿no? Entonces, eso es importante. Colocarse el respirador N95 antes de entrar, siempre debemos colocarnos antes de entrar donde está el paciente, en la sala donde está, ¿no? Entonces, ahí me voy a colocar en un lugar específico todo el equipo de protección personal y voy a ingresar a la sala. Una vez que yo he ingresado a la sala, le he atendido al paciente, he tomado la muestra o le he intubado, etcétera, entonces este paciente tiene que estar aislado, ¿no? Entonces, antes de salir debo retirarme, ¿no? Primero siempre del lugar más sucio. Toda la parte delantera se considera sucio, contaminado. La parte de atrás se considera limpio. Por ejemplo, cuando entramos nosotros a quirófano, ¿no? Entonces todo lo adelante se considera estéril, que no podemos tocar, ¿verdad? Y lo de atrás se considera contaminado, sucio. Pero en este caso, es que, no, todo lo adelante se lo considera sucio porque hemos estado en contacto con el paciente. Y la parte de atrás no, porque está más limpio, no hemos tenido contacto con el paciente, ¿no? Entonces, de ese sentido debemos cuidarnos y antes de salir, yo me voy a empezar a retirar del más sucio, porque mis manos han tocado al paciente, han hecho el procedimiento, etc. Voy a empezar a sacarme de los guantes. Me saco los guantes, debo realizar la higiene de mano, porque ahí lo voy a tener el alcohol higiene, me hago la higiene de mano, me retiro luego la bata. Me retiro la bata, nuevamente hago la higiene de mano. Una vez que he hecho la higiene de mano, me retiro el gorro, hago higiene de mano y me retiro los lentes, lo dejo allí en un envase, dependiendo de la institución, con un detergente, lo voy a dejar allá para que lo hagamos después la desinfección, y luego me debo salir de la sala con el barbijo N95, ¿no? Después de los procedimientos que he hecho. Salgo y voy a tener otro espacio para retirar el barbijo N95. El barbijo N95, en este caso, algunas veces tenemos que tener cuidado, retirarlo si está contaminado. Hemos visto que se ha contaminado, etcétera, el barbijo está manchado, está ajado, pues agarro y lo voy a botar al residuo de color rojo, ¿no? Pero si el barbijo está, ¿no? Considero que debo ser crítica en esta parte analítica, que el barbijo no ha estado todavía, no está rajado, no está sucia, no está, etcétera. Yo agarro, lo guardo, lo puedo guardar en una bolsita de papel para que esto pueda volver a utilizar con otro paciente, ¿no? Entonces, de ese sentido, debo utilizar este barbijo. En realidad deberíamos utilizar y botarle en un solo uso, pero en este tiempo no tenemos barbijos, de ese sentido podemos hacer, incluso para tratar ahora los barbijos, se pueden esterilizar los barbijos, ¿no? El aislamiento respiratorio en este paciente con COVID tiene que estar aislado en un cuarto, ¿no? En un espacio, en una sala, tiene que estar
aislado, si el paciente tolera todavía se lo puede poner el barbijo, ¿no? Si está intubado, igual hay que tener la distancia siempre de paciente, no estar muy expuesto con los pacientes, ¿no? Para evitarnos contaminarnos nosotros. La habitación debe ser individualizada, la puerta tiene que estar siempre cerrada, no puede haber familiares, también los fonendoscopio, termómetro, todo lo que vamos a utilizar, los equipos electromédicos con este paciente tiene que estar aislado únicamente para este paciente, ¿no? Además, si tenemos varias instituciones, no tenemos para cambio de aire, ¿no? Hay que cambiar el aire, nos dice 12 a 16 veces por hora, entonces la presión negativa, entonces hay que cambiarlo. Y si no tenemos, bueno, por lo menos hay que abrir la ventana, alguna otra cosa para que pueda ayudarnos a aliviar de la concentración que tiene en el espacio de la habitación del paciente, ¿no? Es importante también que todo el personal de salud, generalmente los varones, no podemos tener vellos faciales o las barbas, los bigotes, ya no, para poder tener el barbijo adecuado, colocado adecuado de este barbijo y de los lentes, ¿no? Porque si tenemos esto, pues no sellamos bien el barbijo, ¿no? Entonces, lamentablemente a las personas, al personal médico, varón, etcétera, ¿no? Ya no podemos tener, por ejemplo, aquí nos dan, ¿no? El correcto colocado y sellado del barbijo N95. De nada me va a servir si yo tengo mi bigote fuera o mi barba que está fuera, utilizar un barbijo N95, ¿no? Además tiene un costo, no hay, y que yo no haya cumplido con este requisito, pues no puedo utilizarlo. Entonces, lamentablemente ahí vemos los que están tiqueadas con verde, pues sí, tienen, ¿no? Si hay un chivito aquí pequeño de la barba, pues puede utilizar el barbijo N95, ¿no? Entonces, si tengo la barba y tengo grande, ya no. Entonces, eh, tiene que estar el pelo bien recortado, las colegas enfermeras también si tienen el pelo largo, algunas veces nos hacemos un moño tan grande y el gorro ya no nos cubre muy bien, entonces también tenemos que ver esa parte ser analítica, pues bajarlo un poco o hacerlo cortar un poco el cabello, ¿no? Ahí tenemos todos los tipos de barbas que están ya contraindicados por la CDC, no puede entrar el personal ya con barba, no puede entrar con corbata al trabajo, ¿no? Entonces, ropa de trabajo tiene que tener el personal. Ejemplos de los respiradores, ¿no? Hoy en día están vendiendo los respiradores, los respiradores hechos, artesanales, etcétera, ¿no? Sin ninguna garantía. Pero aquí nos dan las marcas, qué marcas son para poderlas adquirir los barbijos, ¿no? Que nos da seguridad. Entonces, en el 95 significa que el 95% nos va a ir filtrando o nos va a proteger el 95%. Ahí, por ejemplo, dice FFP3, el 99.7% va a ayudarnos en filtrar todas las impurezas, nos va a proteger a nosotros. Entonces, es importante saber, generalmente el personal de enfermería, nosotros las enfermeras, pues tenemos la característica o nosotros hacemos la adjudicación de estos equipos y pues tenemos que saber las especificaciones técnicas para hacer un pedido adecuado de los barbijos, de los antisépticos y más, ¿no? Ahí deben guardarse envueltos, y nosotros el barbijo en el 95 podemos guardarlo envueltos en tela de algodón o en bolsitas de tela, o podemos hacer en papel, ¿no? Para que esto se mantenga seco, etcétera. Si yo lo pongo en una bolsa plástica, no se va a mantener la humedad, puede alterar el filtro del N95 o del respirador. Entonces eso hay que tener muy en cuenta, ¿no? El personal con antecedentes de enfermedades respiratorias, asma, EPOC, etcétera, no pueden tanto tolerar el barbijo en el 95, ¿no? Entonces, por eso ha salido las resoluciones que estas personas se acogen al decreto a las normas que sacó el Ministerio y el CEDES La Paz también, el CEDES, cada institución, para no estar en riesgo con el paciente, ¿no? Entonces eso es importante también por esta razón. Por el último vamos a ver la precaución es por gota, ¿no? Perdón, por contacto. Entonces, esta precaución por contacto es importante para que nos protege, para que nosotros no podamos estar en contacto con el paciente. Hoy en día, por ejemplo, se ve a la población utilizando
las chamarras, los mamelucos, los monos, que lo decimos nosotros. Incluso nuestras autoridades no han utilizado los monos ahí que los hospitales no tenemos, o el personal de salud, ¿no? Entonces, en ese caso debemos utilizar precaución de contacto. Para este tipo de pacientes debemos utilizar eso, ¿no? Entonces, ¿qué pacientes vamos a aislar con precaución de contacto? El paciente con COVID podemos aislarlo de contacto porque el paciente puede estar, ¿no? Todo el área está colonizado y por eso voy a utilizar la bata, ¿no? Para evitar el contacto que voy a tener y contagiarme con mi otra ropa, ¿no? Entonces, yo debo realizar la higiene de mano, uso de guantes y del mandil en precaución de contacto. Todas estas tarjetas o precauciones, las cartillas de aislamiento debe tener cada institución para saber el tipo de paciente que estamos atendiendo, ¿no? Entonces, estas cartillas van colocadas donde el paciente. Si un paciente tengo, por ejemplo, por algunos gérmenes multiresistentes que están infectados en una infección intrahospitalaria, entonces yo lo pongo la cartilla de aislamiento de contacto y pues ya el personal automáticamente de salud, quien está atendiendo al paciente, tiene que cumplir con estos equipos de protección personal. La transmisión de COVID, ¿no? Los coronavirus pueden transmitirse de persona a persona, especialmente si hay contacto directo. Entonces, es importante aplicar el adecuado colocado del equipo de protección personal, ¿no? Entonces, siempre utilizar lo que nos dice la norma, la bata, los guantes, los gorros, el barbijo, dependiendo en qué momento estamos con el paciente, si solamente es la atención o una anamnesis, o si lo voy a tomar la muestra, o voy a intubar al paciente, voy a tener que utilizar los respiradores N95. Eso es importante. Las normas para el personal de salud, todo el personal debe cumplir esta norma, ¿no? Todo el personal, por ejemplo, debe tener la ropa de trabajo, ¿no? La ropa de trabajo, el uniforme debe estar limpio, tener la ropa de trabajo, todos debemos trabajar con pijama, ¿no? No puede haber personal médico trabajar con corbata en salas, ¿no? Ya tenemos que cambiar, colegas enfermeras también, nosotros tenemos que ayudar a cambiar a los varones para que puedan dejar de utilizar las corbatas, tienen que tener pijamas, ropa de trabajo, portar los zapatos cerrados y exclusivos para el hospital de trabajo, ¿no? Algunas veces trabajan con ese mismo zapato, se van a la casa, no puede ser, ¿no? ¿Cuánto tiempo vive los virus? Pueden vivir días incluso en los zapatos, ¿no? Entonces pueden ser portadores, pueden llevar a la casa, entonces tenemos que tener los zapatos cerrados, exclusivo para el hospital, el pelo recogido, ¿no? Eso es desde antes, ¿no? Dice, está en la norma de la OMS, dice, ¿no? Todo personal de salud debe recogerse el pelo, ¿no? Entonces ahí, las enfermeras creo que nos han educado muy fuertes, todos andamos con moño las enfermeras, ¿no? Entonces hasta el pelo corto, pero a veces falta ese hábito de la parte de las colegas médicas, ¿no? Entonces siempre están con el pelo largo, suelto, etcétera, pero ¿no? Entonces ellos no nos damos de cuenta qué gérmenes, qué virus se está llevando en el pelo, ¿no? Entonces yo creo que esto nos va a ayudar, en la época que estamos pasando, nos va a ayudar mucho a recordar, y espero que nos quedemos con todo lo que nos va a dejar en bioseguridad, ¿no? Para cumplimiento de bioseguridad en todas las instituciones, ¿no? Entonces, no tener la barba, como hemos dicho, no tener la barba, no tener bigote, bueno, ¿no? Hay que considerarlo esta parte, la parte de los varones, por favor, ¿no? Ya no pueden tener barbas, las patillas, etcétera, ya no, ¿no? Entonces, no usar anillos todavía, hay gente que todavía lo utiliza, ¿no? Los anillos, para nada, ¿no? Han visto que en el mercado ahora ya no están usando los anillos, ¿no? Entonces, mucho más en un hospital, ¿no? Nos lavamos las manos, etcétera, con los anillos, pero no lavamos esa parte donde está el anillo ahí adentro, se puede estar colonizando, etcétera, ¿no? Por la humedad y todo aquello, no se puede utilizar ni anillo de matrimonio, ¿no? Entonces, hay que considerar esa parte, por favor, al personal de salud del sexo femenino, ¿no? Las uñas tienen que ser cortas, no podemos utilizar esmaltes, ya nada de esmaltes, uñas cortas naturales, algunas todavía se hacen poner ¿no? Las uñas acrílicas, sale eso, ya no hay uñas. Entonces, si nosotros cumplimos, nosotros tenemos que ser los ejemplos, ¿no? El personal de salud tiene que ser el ejemplo para dar a la población cómo estamos atendiendo y exigir el cumplimiento de la población. Pero si
de nosotros no cumplimos, no nos olvidaremos de que cumpla la otra gente, ¿no? Entonces eso tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Uso de celulares, no podemos utilizar los celulares en el área del paciente, ¿no? Donde está el paciente, en los celulares tiene todo, ¿no? Tiene la linterna, entonces nosotros para examinar al paciente la linterna estamos utilizando para, ¿no? Incluso nosotros las enfermeras tal vez para sacar la dosis del medicamento, la dilución de los medicamentos, estamos ahí utilizando el celular al lado del medicamento que está ahí, ¿no? Entonces puede ser que el celular esté contaminado, puede ser que esté llevando portador de coronavirus aquí, entonces nosotros en vez de ayudar al paciente estamos empeorando, o nosotros también, ¿no? Entonces, antes de salir del hospital tenemos que desinfectar los celulares con el alcohol medicinal, y es importante eso, y ya no dar también celulares a los niños. Si los damos, pues hay que desinfectarle nuevamente, ¿no? Entonces, también otro punto importante es que todo el personal de salud debe estar vacunado con las normas que nos dicen, ¿no? El tozoide tetánico, para la hepatitis B, ahora que está llegando para la influenza, ¿no? Pues también va a haber, ya estamos entrando a la época del invierno, va a haber casos de influenza, entonces pues hay que empezar, ya están vacunando y todo el personal debe estar vacunado, ¿no? Entonces, con toda esa norma y cumplimiento, si nosotros estamos bien protegidos, tenemos el equipo de protección personal adecuado y correcto en el momento donde yo debo usar el equipo de protección personal, no me voy a poder contagiar no me voy a poder infectar con el coronavirus. Si yo tengo un adecuado hábito y adecuado higiene de mano, no me voy a contagiar. No debo tener miedo antes de atender a pacientes con COVID-19, ¿no? Porque yo las voy a cumplir con los equipos de protección personal, higiene de mano y todo aquello, ¿no? Voy a estar vacunada, no voy a tener la barba, me voy a lavar las manos, etcétera, voy a poder cumplir y atender al paciente. Pero de lo contrario, si yo no cumplo con los equipos de protección personal y no me lavo las manos, soy un riesgo para la salud, para contagiarme y yo mismo. Bueno, muchas gracias. Le agradezco mucho, licenciada, por tan excelente presentación. Invito ahora a todos los participantes para que puedan hacer preguntas, ya sea por el chat o directamente. Para eso tienen ya que encender sus micrófonos. Bueno, mientras se animan, tengo una pregunta de la licenciada Choquetilla. Dice, licenciada Celia, ¿en qué consisten los 12 cambios por hora? ¿Hay limitaciones porque aquí hace frío? Cuando se hace el recambio de aire, ¿no? Entonces, no es que tiene que ser frío, ¿no? Aspira, ¿no? Los aspiradores no aspira automáticamente, no hace frío, ¿no? Entonces, no va a haber problema, hay que hacer el cambio, se necesita ahora, ¿no? Entonces, hay que programarlo y pues esto es importante. Si un hospital o un servicio lo tiene, qué bueno. Entonces, hay que practicarlo esto. Luego, la siguiente pregunta es, ¿cómo se efectúa la reutilización del respirador N95? ¿Cómo se lo esteriliza? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, podemos nosotros siempre cuidar, no podemos alterar donde está el barbijo, no podemos alterar esa parte donde dice la caducidad, la marca incluso tiene, no voy a poder poner mi nombre ahí. Muchas veces muchos colegas lo han puesto ahí el nombre, ni por dentro ni por fuera. ¿Dónde voy a poner el nombre? Puedo ponerle en la liquita para poder resterilizar el equipo. No puedo resterilizarlo esto en el autoclave, que es generador de aire húmedo, ¿no? Entonces puedo esterilizarle a 12 grados centígrados, o también puedo esterilizarlo ¿cómo se llama en ultravioletas, en eso puedo esterilizar el barbijo, dejarlo ahí como 6 horas y esto va a estar estéril y voy a poder utilizar el barbijo, ¿no? Entonces, el uso prolongado nos dice de 15 días puedo utilizarlo, pero hoy lo utilizo un barbijo, mañana tengo otro barbijo, puedo utilizarlo así como de 15 días, ¿no? Y además de uso continuo, puedo utilizarle de 4 a 6 horas el barbijo. Entonces, en ese sentido puedo reesterilizarle
el respirador, ¿no? Entonces no hay problema en autoclave, se puede esterilizar por 12 a 12 grados centígrados y no va a haber problema además va a estar el nombre del personal que ha utilizado, entonces se lo vuelve a dar ¿no? Se lo vuelve a entregar el barbijo en la bolsa de papel al personal que le corresponde el barbijo. Perfecto, entonces el uso de los respiradores de N95 tiene que estar restringido al personal de salud dentro de los hospitales que esté tratando pacientes con COVID o sospechosos. Fuera de ese ámbito no está indicado el uso de los respiradores, ¿verdad? Exacto, ¿no? Solamente los respiradores, los barbijos N95, respiradores 95 están indicados para el uso de la toma de muestra y pacientes que estén positivos y que estén generando aerosoles, ¿no? Intubaciones, aspiraciones, en ese caso se debe utilizar el respirador N95. En otro caso, en las otras salas, etcétera, solamente vamos a utilizar el barbijo quirúrgico. Perfectamente. Aquí hay otra pregunta, licenciada. Ellos están preguntando qué pasa con los barbijos de algodón. ¿Se pueden usar en el ámbito hospitalario? Los barbijos de algodón, ¿se refiere a las de tela? De tela, sí, o sea, de tela de algodón, sí. No están, esos son cubrebocas, no están indicados para el uso del personal de salud, eso de pronto pueden utilizarlo para el mercado, etcétera, para esa población. No incluso ponerle adentro tipo filtro, hay que ponerle el papel o el Kleenex, ¿no? Para utilizarlo, pero no está indicado para el personal de salud. Ok, entonces dentro del hospital solamente los respiradores N95, KN95, sucedáneos y los quirúrgicos. Exacto. Y con guatos para amarrar atrás. Exacto, sí. Tengo una pregunta de María del Carmen Agpi que dice, ¿cuál es el riesgo de hipoxia por el permanente uso del barbijo? Me imagino que se refiere al N95. Bueno, todavía no hay estudios, seguramente no se dice de aquí a unos años vamos a tener un poquito de poliglobulia, ¿no? Entonces, bueno, siempre tenemos que cumplir y no hay todavía estudios que dice esto produce, ¿no? Se está considerando que probablemente de aquí a unos años podamos tener poliglobulia, nos dice eso, ¿no? Por la no buena oxigenación, pero si yo voy a utilizar por 4 horas, 6 horas, puedo retirarme y puedo utilizar el barbijo quirúrgico, ¿no? Y de pronto si estoy en la oficina no necesito utilizar ni el barbijo quirúrgico, de ese sentido voy a poder yo ventilar bien, oxigenar bien mis pulmones y además, ¿no? Entonces es importante saber cuándo utilizo, por qué lo utilizo y dónde lo voy a utilizar. Si yo estoy con barbijo, los respiradores N95 se ve en la calle, etcétera, no estamos dando mal uso, incluso tal vez dañando nuestra salud, ¿no? Entonces, es muy buena la pregunta, entonces hay que ver en qué tiempo lo voy a utilizar. Muy interesante esa pregunta y una buena idea para un trabajo de investigación, María del Carmen. La siguiente pregunta dice, por favor, quisiera saber si están utilizando máscaras reutilizables de media cara o cara completa, las de 3M, por ejemplo, tipo 6000 o 7000. Bueno, no lo conozco eso, pero sí se tiene que utilizar las máscaras protectoras. Si tengo el barbijo quirúrgico, más tengo la máscara protectora, ya no necesito los lentes, puedo utilizar eso, puedo estar en calle, puedo utilizar con un paciente, especialmente además la norma nos dice que debemos utilizar para intubar al paciente, para tomar la muestra, entonces sí se considera el uso de esta mascarilla. Excelente. Hay más preguntas respecto a la esterilización. Usted nos decía, licenciada, que se puede esterilizar el respirador N95 a 12 grados en el autoclave. Sí. Preguntan si rociar con alcohol sirve. Habría que verlo. Sí, he visto la técnica, pero hay que tomarle cultivos, ¿no? Para ver si la efectividad, pero no lo estamos mojando, no es considerable, ¿no? Que se lo pueda hacer esto, ¿no? Entonces, para mí que no es considerable. No, una vez que está mojado, cualquier tipo de barbijo se tiene que desechar, no se puede rociar con ninguna sustancia. ¿Nos puede dar un pantallazo general respecto a los
al tipo de esterilización para diferentes materiales, por ejemplo, telas, plásticos, celulares, las pantallas de los celulares? Las pantallas de los celulares, las pantallas de esterilizar, bueno, no hay ningún documento, ningún artículo donde te dice que debemos esterilizar, pero sí desinfectar, ¿no? Podemos desinfectar con el alcohol, ¿no? Obviamente antes de eso lavarnos nuestras manos, ¿no? Si no me lavo las manos lo voy a contaminar peor, ¿no? Entonces me lavo las manos y desinfecto las pantallas de los celulares. Sí, para esterilizar metal, plástico, tela. Para esterilizar metal, ¿no? Entonces, ¿qué son los instrumentos, no? Los instrumentos se va a esterilizar siempre en autoclave o puede ser en óxido de etileno, ¿no? Entonces, eso ya está normatizado. Y las telas también se puede esterilizar en autoclave, ¿no? Entonces ya no se utiliza los generadores de calor seco, ¿no? Entonces eso sale, ya no esterilizan eso. Por ejemplo, en el área de odontología estamos todavía con los hornos secos, ¿no? Entonces eso ya no sirve, entonces eso ya tiene que salir, ¿no? Entonces tal vez sería bueno de parte del Ministerio de Salud ir a ver, supervisar y a todos los centros odontológicos donde deben salir eso, ¿no? Entonces ya no se puede hacer eso, ¿sí? En autoclave y óxido de etileno sí se puede esterilizar plástico, se puede esterilizar metal, se puede esterilizar también la tela. Claro, eso referente a los pequeños objetos, pero ¿qué hay, por ejemplo, en la sala de emergencias de las superficies? ¿Cómo podemos limpiar las superficies en la sala de emergencias? Y en relación a esta pregunta, también otra, ante un paciente sospechoso en emergencias, ¿qué tipo de barbijo usted recomendaría? En un paciente en emergencias, siempre debo utilizar para hacer el triaje, ¿no? No voy a estar, siempre el espacio social que nos dicen, ¿no? De 1,5 metros a 2 metros, debo mantener eso y yo debo tener el barbijo quirúrgico, ¿no? Entonces, con eso basta, ¿no? Con mi mandil y con eso basta con el paciente para la atención, para la anamnesis y todo aquello, ¿no? No voy a tener ningún problema. La desinfección de las áreas, como hemos mencionado, entonces se tiene que desinfectar con alcohol, ¿no? Puede ser con alcohol o con hipoclorito de sodio al 0,5% hasta el 1% que está recomendando, que se recomienda, puedo utilizarlo eso, o si no, si yo lo tengo amonio cuaternario de quinta generación, de cuarta o la quinta generación, puedo utilizarlo, ¿no? Pero si digamos, si yo tengo el alcohol, siempre debo tener en un atomizador, entonces debo empapar al pañito donde lo voy a desinfectar, debo empapar. Una vez que lo empape voy a realizar la desinfección de las superficies, ¿no? Ahora, ¿no? Viven en metales, etcétera, ¿no? En cartones, por ejemplo, no puede haber cartones en servicios en las salas, de ningún sentido puede haber cartones, ¿no? Entonces, si son metales, etcétera, en el metal vive 24 horas este virus, entonces yo voy a desinfectar, ¿no? Hasta nos dicen, ¿no? Que cada 2 horas debemos desinfectar, ¿no? Entonces, es el trabajo en equipo de todos, médicos, enfermeras, residentes, manuales, etcétera, todos debemos estar desinfectando más o menos donde están todos los equipos, ¿no? Hasta incluso las puertas, las perillas de las puertas, tenemos que estar desinfectando, trabajar en equipo, trabajar como hormiguitas, todos. Ahora ya no me dice la función de la señora Manuel era desinfectar hasta el computador, debo desinfectar, ¿no? Debo desinfectar el computador, las teclas, el mouse, debo desinfectar hasta mi bolígrafo, ¿no? Puedo desinfectar con el alcohol, con este trapito empapado de alcohol, puedo desinfectar, o si está con la bandina también puedo desinfectar esto, ¿no? Entonces, de ese sentido, por ejemplo, los equipos electromédicos, ¿no? Que nos dice el monitor, digamos, ¿no? No puedo desinfectar con la bandina el monitor, yo debo desinfectar, puedo desinfectar con el alcohol o con amonio cuaternario, porque si yo voy a desinfectar con la bandina, tiene agua, entonces puede entrar las ranuritas tan finas que son, pueden entrar y se pueden arruinar. Pero sin embargo, si yo utilizo el alcohol, no voy a desinfectarlo, si entrara una pequeña cantidad se va a evaporar tan rápido, entonces eso es el adecuado desinfección de estas superficies, ¿no? Con el alcohol, o si no tengo alcohol puedo utilizar hipoclorito de sodio, pero siempre empapado en un trapito y exprimirlo bien y desinfectarle así con el trapo húmedo, debo desinfectar y al final desechar eso, ¿no? Entonces siempre debo portar los guantes. Ahora, si yo estoy utilizando el amonio cuaternario de cuarta o de la quinta generación, debo tener el correcto EPP también, ¿no? Debo tener mis barbijos, incluso
ahí me dice de tener el barbijo N95, porque es dañino para nosotros. Debo tener el barbijo N95, también los googles o los lentes, y el guantes, las naranjas, los guantes para poder desinfectarlo. Voy a desinfectar desde ese sentido. Entonces puedo utilizar estos productos para desinfectar las superficies. Estamos hablando del alcohol al 70%. Al 70%. ¿Y en qué dilución el hipoclorito? Al 0,5% o al 1%. Hasta ahí se puede utilizar la dilución de la lavandina. Perfecto. ¿Los mamelucos se pueden reutilizar? Bueno, ¿no? La norma nos dice que desechar, ¿no? Pero como estamos en tiempo de esto, sí podemos como una tela, como nuestro uniforme, estamos en contacto. Si los mamelucos, si son resistentes, lo podemos tratar igual, desinfectar con hipoclorito de sodio, ¿no? Podemos desinfectarlo media hora al 0,5% y podemos utilizarlo de ese sentido, porque no necesitas material estéril en este caso para atender al paciente, ¿no? Ahora, las ropas de cama de los pacientes, por ejemplo, las sábanas algunas veces han usado, ¿no? Me han preguntado consultado si podía utilizar sábanas desechables, imagínense, ¿no? Tantos pacientes tenemos en Santa Cruz, etcétera, utilizar sábanas desechables, no se puede. Entonces, este virus se muere de 60 a 90 grados, y entonces se muere. Entonces, nosotros tenemos que utilizar agua caliente de 60 a 60, 65 grados. Entonces, puedo utilizar el mismo detergente común que yo lo utilizo, con eso lo puedo lavar y se lo plancha y no pasa nada, ¿no? Entonces, después de lavarlo y de tratarlo, va a estar conjunto con las otras ropas, no pasa nada porque ya lo he tratado, ¿no? Entonces, estos mamelucos sí son carísimas, entonces si yo puedo, y está en mi alcance, puedo tratarles. Si no está roto, no tiene alguna cosa, lo puedo tratar con desinfectarlo con lavandina al 0,5%, no, ponerlo, remojarle por media hora y eso ya está desinfectado. Se puede hacer. Pero si nosotros tenemos cantidad de N95, de equipo de protección, estos los monos, tenemos mandiles, etcétera, usemos desechable, como dice la norma. Pero si no tenemos, se puede tratar. Ok, licenciada, muchísimas gracias por su participación. Creo que han habido muchas preguntas interesantes que usted nos ha ayudado a responder. Ahora voy a presentar al siguiente expositor, que es el licenciado Cristian Velasco. Él nos va a hablar sobre las bondades de la historia clínica digital. Cristian. Muchas gracias, Alexandra. Y licenciada Celia, muchísimas gracias por la presentación, ha sido muy útil. Bueno, ahora comentarles un poco que parte del proyecto que tenemos son estas charlas que tenemos actualmente. La licenciada Celia ha hecho una muy buena presentación. Ahora yo simplemente voy a tomarme 10 minutos para hablar un poco sobre el proyecto como tal y cómo estamos usando la historia clínica para el proyecto. La historia clínica electrónica, en realidad. Bueno, el proyecto actualmente se llama Resiste Bolivia Telemedicina. Seguramente ya saben esto. ¿Cómo empieza este proyecto? Es que algunos actores que trabajamos en salud nos hemos unido para poder ayudar en la crisis sanitaria actual que está pasando el país y el mundo entero. Entonces, algunos de los antecedentes son falta de médicos y especialistas. Al no haber tantos médicos y especialistas en los centros de salud, tenemos médicos agotados, incluso médicos contagiados por falta de experiencia en algunos casos. Aquí tenemos algunas imágenes. La fuente es una periodista, las hemos tomado de internet, ¿no? Otro tema muy importante es la historia clínica en papel actualmente. Esto hace que la información esté dispersa. No podemos acceder a ella de forma rápida compartir la información, compartir los tratamientos de un centro médico a otro o incluso entre médicos que a veces trabajan hasta en el mismo centro de salud es muy difícil. Entonces, ¿cuál es la solución que el proyecto está planteando? Por un lado, tenemos una historia clínica online, muy fácil de usar, accesible desde cualquier lugar en Bolivia. Se puede acceder desde un celular, tablet o computadora. Y por otro lado, tenemos un grupo de especialistas expertos. La licenciada Celia es parte del grupo de especialistas y muchos otros médicos, doctores renombrados y conocidos en el país. Este grupo de expertos
está dispuesto a ayudar a los médicos de base a que puedan dar una atención adecuada para cada tipo de caso, ¿no? Entonces, así es como nace el proyecto Resiste Bolivia Telemedicina. ¿Cuál es el flujo de trabajo? Actualmente tenemos a los médicos de base, por un lado, ellos están atendiendo a los pacientes en diferentes centros de salud. Por otro lado, tenemos el grupo de especialistas y ahora, mediante el proyecto, estamos armando un nexo entre estos dos grupos. Tenemos un grupo de personas que son los asistentes o los coordinadores entre ambos grupos para que se pueda atender de una forma mejor a los pacientes. El flujo básicamente es este. El centro de salud o el médico de base solicita unirse al programa. En el programa le enviamos una URL, ya sea por WhatsApp o por email, para que el médico pueda registrarse en el sistema. Eso toma 2 minutos. Una vez que el médico está registrado en el sistema, ellos crean la historia clínica de los pacientes donde necesitan ayuda. Esta historia clínica la ve el grupo de asistentes o coordinadores. Ellos revisan que la información necesaria para que los especialistas puedan atender esté en el sistema. Y si eso ocurre, entonces se deriva el caso a los especialistas. Estos especialistas analizan toda la información de la historia clínica provista del sistema. Pueden ser videos, imágenes, documentación, textos o lo que el médico de base vea conveniente. Y proponen tratamientos o sugerencias e incluso nuevos exámenes o lo que ellos vean conveniente al médico de base. Entonces, de este modo, se forma un vínculo entre los especialistas y los médicos de base para dar una mejor atención a los pacientes, ¿no? Entonces, básicamente este es el proyecto. ¿Qué es lo que esperamos? Es que, bueno, la historia clínica nos sirve para que todos los actores puedan acceder a la información en tiempo real y desde cualquier parte. Ese es uno de los beneficios de la historia clínica online. Por otro lado, el resultado esperado del proyecto es que los médicos de base estén contentos, los especialistas también, y sobre todo tener pacientes vivos y sanos. El proyecto no solamente es para pacientes con COVID-19, sino también para cualquier otro tipo de patologías o cualquier otro tipo de ayuda que necesiten los médicos en los diferentes centros de salud. Básicamente es el proyecto. Si alguien tiene alguna pregunta, con gusto se las respondo. ¿Qué tiene que hacer un médico de base que nos está escuchando o una enfermera que está lejos de acá, por ejemplo en Rurrenabaque, y que quiere acceder al beneficio de poder consultar con los médicos especialistas? ¿Cuál sería el procedimiento? ¿Qué tiene que hacer? Bueno, simplemente contactarnos. Si ahora está escuchando, puede enviarnos un mensaje aquí por el chat o luego podemos compartir el número telefónico para que nos contacten. El apoyo a los médicos de base, a las enfermeras licenciadas o los doctores médicos que están en diferentes centros de salud que necesitan apoyo es totalmente gratuito, así que no se preocupen por eso. La idea del proyecto es poder colaborar a la mayor cantidad de centros de salud con especialistas de diferentes especialidades, valga la redundancia. Cristian, me parece muy interesante. Incluso se puede hacer gestión de cama de pacientes, por ejemplo, en qué hospitales tienen espacio y no estar viendo si tenemos o no tenemos, tal vez. Me parece muy interesante el proyecto, no solamente en historias clínicas, ¿no? Gestión de camas, contactarnos con otros hospitales, qué sé yo, con Santa Cruz o de aquí en el Alto mismo, ¿no? Si tienes cama, y me parece una idea muy, muy importante, incluso, ¿no? Si lo estoy transfiriendo al paciente y ahí enviar los resultados que, si este paciente viene colonizado, qué exámenes tiene este paciente. Me parece muy, muy interesante el tener la historia clínica virtual, ¿no? Entonces, súper.
Sí, aquí hay una felicitación para la licenciada. Dice, gran aporte con su exposición, mil gracias. Luego hay algunas preguntas para ti, Cristian. Dice, de cualquier seguro social, ¿cualquier médico de base puede participar? Así es, así es. Cualquier médico de base puede participar. No, nosotros no limitamos la participación. Nosotros queremos apoyar a la mayor cantidad de personas posibles. Dice y la doctora Ingrid, yo quiero participar. ¿Debo instalar algún programa? No, una de las ventajas de nuestra historia clínica online es que no hay que instalar nada. Uno se conecta desde un navegador web y tiene todos los beneficios sin ningún problema. Entonces, doctora, la vamos a contactar. Por favor, si puede darnos el número de celular para que la contactemos luego de esta reunión. Perfecto. Es un maravilloso proyecto. Por favor, denos el número de contacto. Estoy enviando ahora el número de contacto para que ustedes puedan verlo. ¿A qué población está dirigida? ¿Solamente La Paz? No, en realidad a toda Bolivia. La idea es ayudar a todos los centros de salud en cualquier lado. Actualmente tenemos centros de salud del Beni, de La Paz y de Santa Cruz. Pero pronto vamos a tener centros de salud en Tarija y otros lugares más, así que todos son bienvenidos. ¿Quién se hace responsable si hay indicaciones que no resultan favorablemente? Bueno, doctora Hit, ¿usted quisiera contestar esta respuesta? Sí, por supuesto. Nosotros en Bolivia tenemos regulado que el médico tratante es el responsable. El problema que tienen los médicos tratantes en áreas remotas es que está viniendo una ola de pacientes críticos que ellos van a tener que enfrentar muchas veces sin entrenamiento. También va a suceder que médicos que tienen un entrenamiento, por ejemplo, un traumatólogo va a tener que enfrentar un niño enfermo con COVID y para eso necesitan asesoramiento de los expertos. El programa prevé apoyo a los médicos de base y asesoramiento a distancia. La responsabilidad última siempre es del médico tratante. Otra pregunta, ¿solo es para consultas COVID o puede ser para diferentes patologías? Para diferentes patologías. Inicialmente la idea era ayudar a los centros de salud con pacientes COVID, pero ahora es para diferentes patologías. Perfecto. Bueno, yo ya no tengo más preguntas, solo felicitaciones para el proyecto. Y para despedirme, dos anuncios. O sea, el primero es que se ha decidido que esta serie de 25 webinars que vamos a ir presentando 2 a 3 veces por semana, se va a enviar la invitación a toda la lista de participantes que tenemos del anterior webinar y de este es el segundo. Los 25 webinars constituyen un curso. Este curso va a ser certificado por las sociedades que nos dan su aval, que son las sociedades de infectología y de terapia intensiva y medicina crítica. Ese es el primer anuncio. El segundo anuncio es que el siguiente webinar va a ser el lunes a las 11 de la mañana, manejo de la vía aérea en el tiempo de COVID-19. Muchas gracias a todos por su participación y los esperamos el lunes. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego, licenciada. Hasta luego, Cristian. Hasta luego. Hasta luego, Silvia. Hasta luego.